Después de semanas de un ritmo de competencia vertiginoso, el Mundial se acerca a sus instancias definitivas. Por eso es momento de hacer balance y ver los equipos que han mandado la parada, para bien o para mal, en Qatar 2022, un Mundial catalogado por muchos como uno de los más impredecibles. Por eso, vaya que hay opciones para elegir las 5 sorpresas y los 5 fracasos de esta Copa del Mundo luego de lo sucedido en la fase de grupos y en los octavos de final. Por lo que, como ven, el Mundial no perdona y pronto se pueden venir aún más sorpresas. Por eso, si no te quieres perder de ningún detalle del momento definitivo de Qatar 2022, mi recomendación es que te descargues OneFootball, la mejor app para seguir la actualidad de la Copa del Mundo con noticias y reportajes que te mantendrán al tanto del minuto a minuto del torneo y de las elecciones. Además, acá puedes seguir todos los resultados y las estadísticas al instante. Un verdadero lujo al que es muy fácil acceder. Solo tienes que ingresar al link que encontrarás en la primera línea de la descripción de este video. O si nos ves desde otros dispositivos, aquí te facilitamos el trabajo con este código QR para que solo tengas que escanearlo con tu celular. Y de esa forma ya podrás bajarte totalmente gratis la mejor app para estar informado con todo lo relacionado a Qatar 2022. Comenzamos por las sorpresas que ha dejado hasta el momento el Mundial de Qatar. Y acá podemos abrir con un equipo del que no se esperaba tanto protagonismo en este torneo como Estados Unidos. El equipo de Greg Berhalter llegó siendo el segundo más joven de todo el Mundial y por eso se veía con cierto escepticismo sus opciones en un grupo B, donde el segundo puesto iba a estar muy peleado con Gales e Irán. Sin embargo, el talentoso equipo norteamericano estuvo a la altura para luchar por el puesto en octavos de final, empatando en el debut con Gales, en un partido que tranquilamente pudo haber ganado. Luego desconcertó a una Inglaterra que se quedó sin ideas ante los Yankees. En un partido caliente, los chicos de Berhalter mostraron carácter para ganarle el duelo directo a Irán y quedarse con la clasificación. Eso sí, en octavos ante Países Bajos aparecieron los errores y las ingenuidades propias de un equipo joven, que de todas maneras dio unos cuantos pasos al frente que generan ilusión de cara a lo que será el próximo Mundial en Norteamérica 2026. Casi que llegaron por ventanilla, superando a Perú en los penales en el repechaje internacional. Pero quién diría que Australia conseguiría llegar entre los 16 mejores de la Copa del Mundo, sobre todo por el claro favoritismo que había en la previa para las selecciones europeas del grupo D, el cual se hizo de manifiesto con el desastroso debut que tuvieron los Socceroos ante Francia. Sin embargo, con la lección aprendida, los de Graham Arnold apelaron a la seguridad defensiva para sorprender a Túnez y superar a los africanos por la mínima diferencia. Envión que aprovecharon para vencer a una Dinamarca deslucida, pero que de todas maneras le exigió un despliegue importante a los australianos, que se dieron el lujo de eliminar a una selección que venía de ser semifinalista de la Eurocopa. Ya en octavos, de nuevo apostaron a la seguridad defensiva como su fórmula para competir, pero ante la Argentina de Messi, el más mínimo error se paga caro. Y a pesar de ser muy superados en el trámite, al final, con el 2-1 en contra, los Socceroos asustaron con un par de aproximaciones que pudieron acabar en un empate impensado ante el albiceleste. Sin embargo, ahí acabó una campaña que fue mucho más larga de lo esperado para los australianos. Otro equipo de la AFC que perduró en el Mundial fue Corea del Sur. Los Tigres de Oriente mostraron sus garras en un convincente debut ante Uruguay, equipo al que superaron por momentos desde lo físico y lo futbolístico, lo que les permitió ganar un punto de oro ante la Celeste. Sin embargo, los coreanos mostraron sus altibajos en la batalla que tuvieron ante Ghana, equipo al que lograron igualarle un 2-0 abajo, pero al final las concesiones defensivas se pagaron con un duro 3-2 en contra. Finalmente, los asiáticos fueron inteligentes para aprovechar sus oportunidades en la fecha final del grupo H, aguantando ante una Portugal con suplentes, a la cual supieron sorprender sobre el final del partido para llevarse el triunfo que les dio un pase a octavos que parecía casi inalcanzable. Sin embargo, este contexto favorable estuvo lejos de aparecer en el duelo de octavos de final ante Brasil, que desnudó todas las falencias defensivas de los surcoreanos, que no tuvieron oportunidad ante el vendaval ofensivo de la canariña, que significó el fin de una presentación dentro de todo digna para Corea del Sur en el Mundial de Qatar. Si un equipo que se ganó el respeto de muchos en Qatar 2022 fue Japón, del cual se esperaba una actuación de reparto en el grupo de la muerte, pero terminó sorprendiendo a todos, acabando primero en esa zona, arrancando con buen pie ante Alemania, que parecía tener contra las cuerdas a los nipones, pero estos con sus cambios sorprendieron a los teutones en la parte complementaria y les terminaron remontando el partido para ganarlo por 2-1.
Con la obligación de tener la iniciativa, ya Japón fue otra y no pudo vulnerar el planteo defensivo de Costa Rica, que los obligó a salir a por todas ante España en la fecha final, que también vivió las dos caras de los samuráis, contenidos en la primera parte, pero en la segunda siendo mucho más propositivos y agresivos, lo que les permitió a los de Moriyasu llevarse otro triunfo ante una selección europea campeona del mundo. Ya en los octavos de final libraron una batalla contra Croacia, donde los del país del sol naciente se adelantaron en un buen primer tiempo, pero en el segundo la fortaleza de los croatas hizo que todo se extendiera a un tiempo suplementario, donde no se supieron sacar diferencias y desde los 12 pasos los europeos fueron más efectivos que una Japón que fue competitiva hasta el final y que sin duda será recordada como una de las agradables sorpresas que dejó el Mundial de Qatar. Pero el tapado, que sigue haciendo historia, es Marruecos. Ya desde el debut, el cuadro africano dio buenas impresiones al empatar con una experimentada Croacia que por momentos sufrió el juego atrevido de los marroquíes. Luego llegó el momento del primer batacazo de los Leones del Atlas, que con un planteo sólido y valiente sorprendieron a la alicaída Bélgica con un triunfo histórico de 2-0. Y ante Canadá no decepcionaron con otro triunfo convincente, más allá de sufrir por momentos los impetuosos ataques de los Canucks. Por lo que, para sorpresa de propios extraños, Marruecos acabó como el líder del grupo F y por lo tanto tuvo que enfrentar a una España que de todas maneras partía como favorita, lo que le vino de maravilla al conjunto dirigido por Walid Regragui, que sin complejos le propuso un partido muy incómodo a los de Luis Enrique, que se quedó sin ideas ante el sólido planteo de los Leones, que incluso tuvieron opciones para sorprender, pero todo se extendió a una tanda de penales donde los africanos fueron mucho más acertados y de la mano de un Bono inspirado se ganaron un merecido e histórico pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Y dentro de los bonus de las sorpresas podemos incluir a Senegal, no porque haya clasificado como tal a octavos, pues era un firme candidato en su grupo, sino porque lo hizo sin su timonel y principal figura Sadio Mané. Además tuvo la jerarquía necesaria para vencer bien a un Ecuador que partía con ventaja en la última fecha, pero esta no pudo con el correcto andar de los senegaleses, que como hicieron 20 años atrás, superaron la fase de grupos en un mundial. Y ahora vamos con los fracasos rotundos de Qatar 2022, empezando por Dinamarca, que desde hace meses manifestó su inconformidad con el Mundial de Qatar, una inconformidad que trascendió hasta en el juego y en la actitud de los daneses, que la verdad fue bastante pobre durante la Copa del Mundo, arrancando por el insólito empate a 0 ante Túnez en la primera fecha. Luego ante Francia se vio tal vez lo mejor de los daneses, que mostraron ganas de pelear el partido, pero no pudieron con un Mbappé decidido a conseguir el triunfo. Ya pendiendo de un hilo, este tomate mecánico defectuoso tuvo que ir a por todas ante Australia, que bloqueó el fútbol de los daneses con una postura decididamente defensiva, y la cual dejó en evidencia la falta de ideas de un cuadro danés que al parecer cumplió su cometido de sabotear el Mundial de Qatar con una nefasta presentación que lo dejó último de su grupo. Otra enorme decepción en Qatar 2022 fue la presentación de Uruguay, una selección que tenía material como para ser protagonista. Pero el Tornado Alonso pensó todo lo contrario, planteando un partido muy conservador ante Corea del Sur, por lo que la celeste, con poco peso ofensivo, se tropezó ante un cuadro surcoreano que lo hizo ver mal por momentos. Luego, ante Portugal, de nuevo los charrúas priorizaron la seguridad en vez de buscar el partido, pero cuando los lusos sacaron diferencias se hizo demasiado tarde para los uruguayos y un penal controvertido aseguró aún más una derrota que dejó Uruguay al borde de la eliminación. Ya con la obligación de sumar los 3 puntos se vio lo mejor de los orientales en el partido ante Ghana. Sin embargo, la victoria por 2-0 no bastó para que la celeste asegurara su segundo puesto, ya que con la victoria coreana ante Portugal, Uruguay se quedó por fuera de la Copa por apenas un gol. Y más allá de que las decisiones arbitrales tampoco ayudaron demasiado, en el ambiente quedó la sensación de que Uruguay dejó ir una gran oportunidad en este Mundial de Qatar. Alemania, de forma insólita, sigue acumulando anti-récords en los mundiales. Y luego de quedarse por fuera en la primera fase de Rusia 2018, en Qatar 2022 aumentó la apuesta con otra actuación penosa para enmarcar. El comienzo no fue nada alentador para los teutones, que dejaron ir un triunfo que parecía seguro ante Japón, pero los cambios de los samuráis sorprendieron en demasía a una Alemania que se confió con el resultado a favor. Frente a España sufrieron, pero alcanzaron a cerrar un buen partido y forzar la repartición de puntos. Y lo que parecía un trámite ante Costa Rica se convirtió en una pesadilla, ya que a pesar de conseguir el triunfo, con una buena dosis de sufrimiento, la victoria no fue suficiente para la Mannschaft, que ante el triunfo de Japón frente a España dependió de una diferencia de gol inalcanzable para conseguir la clasificación a los octavos
octavos, una que fue esquiva por segundo mundial consecutivo, algo inédito para la exitosa historia del fútbol alemán en los mundiales. Llegaron como candidatos, pero se fueron siendo una vez más una de las grandes decepciones, pues lo de España en Qatar 2022 fue una auténtica montaña rusa, comenzando por la goleada de 7-0 que el equipo de Luis Enrique le propinó a Costa Rica, toda una declaración de intenciones que ponía a la Roja dentro del lote de los favoritos, pero luego se vio que aquel festival ofensivo y de efectividad fue una mera ilusión. Primero llegó el empate de Alemania, donde España impuso su juego por momentos, pero por otros fue ese equipo intrascendente y poco profundo que fue incapaz de vulnerar la defensa rival. Ante Japón fue más de lo mismo. Algún destello de efectividad lo hizo ilusionar a los españoles, pero lo poco que quedaron arriba lo pagaron con algunas falencias atrás, que le costaron una inesperada derrota que incluso pudo significar la eliminación, de cual llegó definitivamente en el partido de octavos ante Marruecos, donde España otra vez se encontró con un equipo que le cerró los espacios y le propuso un juego muy físico. Sin embargo, los de Luis Enrique apelaron al plan de siempre, hacer cientos de pases hasta encontrar los caminos, pero la falta de sorpresa y de plan B condenó a los ibéricos a volver al karma de los penales, los cuales una vez más estuvieron en contra de la Roja, y luego de fallar 3 remates, el fracaso de esta España, que llegaba como candidata, fue inevitable. Y por la caída libre que significó su actuación con respecto a la del último mundial, el peor de los fracasos se lo lleva a Bélgica, que regresaba a los mundiales luego de ser tercera en el 2018. Pero el pobre semblante de los Diablos Rojos apenas dio para que se fueran con más pena que gloria en la fase de grupos, la cual abrió con una victoria mentirosa ante Canadá, que le hizo pasar varios apuros a los de Roberto Martínez, que aprovecharon una contra para llevarse el triunfo por la mínima. Ya en el segundo partido, con muchas dudas y con los dichos de De Bruyne en el aire, donde el referente, en un ataque de honestidad, descartó cualquier posibilidad de que Bélgica se llevara la Copa del Mundo por la edad avanzada de su generación, el cuadro europeo dio pena en un encuentro donde Marruecos salió más decidida a buscar el triunfo, y eso le sumó una intensidad que fue demasiado para los belgas, que perdieron por 2-0. Ya en el último partido, y con el ambiente cargado de los rumores de un vestuario quebrado, los Red Devils no pudieron vulnerar a Croacia en un partido donde se salvaron en un par de ocasiones de caer derrotados, pero también tuvieron más de una oportunidad de salvarse y llevarse el triunfo, pero una versión irreconocible de Romelu Lukaku le impidió todo. Como resultado de la llamada generación dorada, Belga cerró su ciclo con una vergonzosa actuación, donde los problemas futbolísticos y extrafutbolísticos se llevaron todo el protagonismo. Y en el bonus de los fracasos de Qatar 2022 podemos incluir a Ecuador, que si bien estaba en un grupo muy competitivo donde la eliminación en primera ronda era una opción, por el nivel de juego que mostró en los 2 primeros partidos resultó decepcionante que perdiera el pase a octavos en la fecha final ante Senegal. Por su parte no podemos omitir el fiasco de México, que si bien no llegaba de la mejor manera, el hecho de quedar eliminado en la fase de grupos luego de 44 años es un retroceso inmenso para un combinado azteca que ni siquiera pudo llegar al cuarto partido. Y como no mencionar a Serbia, que contaba con un plantel bastante prometedor, pero los balcánicos no estuvieron a la altura, fueron un desastre en defensa y se fueron como últimos de su grupo. Y hasta aquí este repaso por las 5 sorpresas y los 5 fracasos del Mundial de Qatar. Luego de lo visto hasta octavos de final, ¿qué otra sorpresa o fracaso creen que vale la pena mencionar? ¿Y cuál de estos equipos los sorprendió o los decepcionó en mayor medida luego de lo visto hasta acá en el Mundial? Los leemos en los comentarios y recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.